Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este video es para ponernos al corriente en lo que es ya el establecimiento del propósito de vida. Nosotros hemos ido trabajando ya, algunos o avanzaron ya sus elementos en el formato, los elementos que conforman o a través de los cuales se construye el propósito de vida, como platicamos en clase, ¿no? Entonces, este es el formato que ya deberían de tener más o menos relleno, ¿no? Y entonces, pues están todas las secciones. Las vamos a ver nada más así rapidísimo para repasarlas. Está aquí la parte de mi proyección, que es hablar de cómo yo me veo en el futuro. A través de dos cosas, la profesión, el know-how, el conocimiento, o sea, cosas que sé hacer, cosas que por las que me podrían pagar por hacer, o sea, cosas o conocimiento que yo tengo que pudiera ser valorizable. Y tenemos aquí también la parte de las metas o sueños a futuro, o sea, esto es cómo me veo yo hacia el futuro. Y a partir de ahí, obviamente, acuérdense que les dije que eran como usar palabras clave y entonces tratar de sacar las palabras clave que en cada una de las secciones y luego hacer aquí un resumen o las que se repiten o encontrar aquellas palabras que pudieran como o conceptos que pudieran englobar la mayor cantidad de palabras que hayamos puesto en las de afuera, ¿no? Para hacerlo una síntesis y sacar un resumen de las palabras clave que van a conformar la parte de mi proyección, ¿no? Después estaba la parte de mis herramientas, que está conformada por esta parte de los dones o eso con lo que yo nací, algo que es innato, que la gente me dice, naciste para esto. Más las habilidades, aptitudes y las fortalezas que yo tengo, ¿no? Y con eso conformamos la parte de mis herramientas y hacemos exactamente lo mismo, palabras clave de aquí y aquí un resumen o ya una síntesis con las palabras clave que engloban la mayor cantidad de palabras que estén en las secciones externas, ¿no? Después está la parte de mi motor, que sería esta de las que se conforma por los hobbies o las pasiones. Acuérdense que está esa parte y está la parte aquí de la inspiración, o sea, qué cosas o qué personas o qué tipo de situaciones o de personalidades a mí me inspiran, ¿no? Y entonces ya con esas palabras claves sacamos las palabras para conformar la sección que dice mi motor. Y finalmente tenemos la parte de mi legado, que dijimos que se conformaba por los valores o principios, o sea, qué cosas a mí me parecen irreductibles, que yo no cambiaría, más los principios, ¿no? O sea, qué cosas tengo, más mi legado. El legado es eso que yo pienso o cómo yo quisiera ser recordado o recordada en el futuro, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de esto buscamos las palabras clave, hacemos una síntesis y encontramos aquí la sección de mi legado, ¿no? Eso fue como les dije que construiríamos cada una de las secciones y entonces de ahí sale, o sea, a partir de estas secciones que están aquí, que ya, o sea, como la parte, ay, para acá, la parte de mi proyección, mis herramientas, mi motor y mi legado, construimos entonces pues el propósito, ¿no? El propósito ya va en el centro y digamos que sería como la síntesis o el resumen de todo lo que está alrededor. ¿Cómo lo construimos? Esa es la parte donde que nos quedó pendiente y que lo tenemos que consolidar, digamos, o trabajar. Sería lo siguiente. Les tengo aquí una pequeña muestra. Aquí está. La fórmula para escribir el propósito sería esa. O sea, poner mi propósito de vida es ser, y aquí ponemos como ya el resumen o la síntesis más grande de lo que quedó en mi proyección a futuro, haciendo qué, o sea, o a través de qué herramientas me veo haciendo eso, que me veo en el futuro, inspirado en o motivado por, y ahí ponemos las partes de mi motor, y luego al final cerramos con el fin de, o para lograr que, y eso sería lo de mi legado, ¿no? O sea, entonces espero que, digo, aquí pueden pausar y copiar un poco esta fórmula y usarla cada vez que la necesiten. Como ya les había dicho, el propósito está vivo, el propósito es cambiante y lo pueden ir modificando de acuerdo a sus cambios, incluso personales, las situaciones que vivan, cambios de rumbo, etcétera, y entonces les puede servir, ¿sale?
Entonces, bueno, pues este sería como la fórmula a través de la cual se escribe el enunciado como tal ya del propósito. Y yo les voy a poner un ejemplo a través de mi propio propósito, como para que vean cómo quedaría, ¿no? O sea, si pongo un propósito, podría ser el mío, ¿no? Personal es, mi propósito de vida es inspirar a otros a ser buenos ciudadanos. O sea, es así como yo me veo en el futuro, como una persona que inspira o inspiró a otros a ser buenos ciudadanos, expresándome a través del pensamiento crítico, la docencia, la escritura y la música. Ahí están mis herramientas, o sea, esas son las cosas que yo sé hacer, los dones, o sea, y ahí el resumen de, de las cosas que yo puedo y sé hacer está ahí en esa parte o en esa sección. Después, inspirada en las personas justas e íntegras que buscan ser su mejor versión. O sea, eso es lo que a mí me inspira, ver a la gente crecer, ver a la gente construirse. Entonces eso es lo que a mí me motiva mucho más y me motiva mucho la justicia, me motiva mucho movernos o la gente que se mueve hacia la integridad. Entonces eso es lo que a mí me va a dar la inspiración para hacer lo que yo quiero hacer. Y es con el fin de aportar a la creación de comunidades más equitativas. Ese sería mi legado, o sea, que a través de lo que yo hice, lo que ya dije aquí en mi propósito, o sea, inspirar a otros a ser buenos ciudadanos, a través de el pensamiento crítico, la docencia, la escritura y la música, inspirada en las personas justas e íntegras que buscan ser su mejor versión, con el fin de aportar a la creación de comunidades más equitativas. O sea, eso es ya como veo como tal mi propósito. Y entonces cuando yo lo leo diciendo, mi propósito de vida es inspirar a otros a ser buenos ciudadanos, expresándome a través del pensamiento crítico, la docencia, la escritura y la música, inspirada en las personas justas e íntegras que buscan ser su mejor versión, con el fin de aportar a la creación de comunidades más equitativas. Tiene sentido, ¿se dan cuenta? O sea, el enunciado tiene sentido, se puede leer y se comprende y entonces me da así como todo, o sea, se vuelve como una síntesis de todo el trabajo que hice de análisis de mis herramientas, de las cosas que me inspiran, de los valores que yo tengo, de lo que yo quiero dejar como legado, etcétera, ¿no? Y evidentemente cuando escuchan ustedes mi enunciado, o sea, ustedes pudieran decir, ay, pues a mí no me inspira o no me motiva en lo absoluto, pero pues no se trata de eso, sino que sepan que su enunciado a la hora que ustedes lo construyan, sea una inspiración o sea les dé dirección, les dé sentido, les dé emoción a ustedes, ¿no? O sea, cada quien a la hora de hacer su propio análisis personal y de escribir su propio enunciado, pues entonces les debería de dar emoción y les debería de dar a ustedes lo que ustedes, la inspiración o la motivación que ustedes necesiten, ¿no? Y lo siguiente es decir, y bueno, ¿cómo voy a alcanzar yo ese propósito? ¿No? O sea, ¿cómo le hago yo para alcanzar el propósito? Porque todo eso suena muy bonito y suena muy padre y a lo mejor yo tengo eh, yo tengo un propósito muy lindo, un enunciado increíble, pero luego, ¿qué? O sea, una vez que ya tengo ese enunciado, ¿qué hago, no? Entonces, una vez que tenemos nuestro propósito claro, entonces lo que tenemos que hacer es empezar a trazarnos metas, ¿no? Metas que estén alineadas dentro de ese propósito, ¿no? O hacia ese propósito, ¿no? O sea, que nos dirijan o nos hagan caminar hacia el propósito de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo planteamos las metas? Tenemos un enorme problema planteándonos metas porque la verdad es que no nos enseñan a hacerlo, pero para algunos, o algunos que ya se dieron cuenta de que precisamente muy pocas personas se plantean correctamente sus metas, pues crearon este método que se llama método SMART. SMART. Ahí está. ¿Qué quiere decir SMART? Quiere decir, aquí está. La S está en inglés, pero bueno, pues si lo ponen en español, casi todas son iguales. La S es de específico, la M es de medible, la A es de alcanzable, la R es de realista y la T es de temporal o que hay una línea en el tiempo, ¿no? Una meta realmente, para hacer una meta debe cumplir o debe expresarse en estos términos. ¿Qué quiere decir cada uno? Lo específico es que seamos claros, sencillos y sin ambigüedad y que expresemos el qué. O sea, ¿qué quiero lograr? ¿No? Lo medible es cómo vamos a saber cuánto, o sea, cómo vamos a valorar el cumplimiento, ¿no? O sea, cómo yo voy a medir
que realmente estoy cumpliendo esa meta o no la estoy cumpliendo, ¿no? Y luego lo alcanzable es que sea ambicioso pero no imposible, y entonces aquí es el cómo, o sea, qué parte de mí, o sea, si es que sea alcanzable porque, o sea, no me voy a poner cosas que como ser humano no se pueden lograr, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita, si yo, Hilda Ríos, me propongo ir a los Juegos Olímpicos y ganar una medalla en la gimnasia, ¿no? No es alcanzable porque incluso pues ya mi cuerpo tiene un límite, o sea, nunca he hecho gimnasia, entonces finalmente la parte de lo alcanzable tiene que ver con que realmente tus medios, tus capacidades, tus posibilidades te lo permitan, ¿no? O sea, dentro del rango de las cosas que tú sabes y puedes y debes alcanzar, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden lograr. O sea, a lo mejor yo no puedo ser campeona de Juegos Olímpicos, pero sí puedo entrenar gimnasia y lograr algunas cosas y unas metas, ¿no? O sea, sí puedo, o sea, de que puedo entrenar gimnasia puede ser alcanzable y claro que puedo. Pero muy seguramente incluso hasta debe haber un rango de edad. Entonces hasta es probable que digan, señora, siéntese y usted no puede ir a los Olímpicos, ¿no? Aunque quiera y aunque me entrenara durísimo, ya mi cuerpo ya vivió una cierta serie de cosas y entonces ya no sería alcanzable, ¿no? Por poner un ejemplo, pues como muy burdo, pero muy claro, creo, ¿no? Entonces ahí la parte de las metas tienen que ser humanamente posibles, las metas tienen que ser realizables, o sea, yo por ejemplo no puedo mañana ser otro astronauta, pero quién sabe, si yo empiezo a prepararme y yo empiezo a hacer trabajo, pues sí pudiera ser astronauta de aquí a 10 años, o sea, si empiezo a trazar el camino, ¿saben? Pero mañana no, ni el año que viene, ¿no? Necesitaría una serie de cuestiones para prepararme. Entonces, lo alcanzable se tiene que determinar en eso. O sea, a lo mejor las metas, dices, sí lo podría alcanzar, pero necesito entonces extender mi tiempo o necesito prepararme más o necesito hacer unas cosas antes de poder llegar a esa meta, etcétera, ¿no? Luego, realista, que sea adaptado a las capacidades, y esto es con qué. Se puede parecer mucho al alcanzable, pero aquí es la parte de los recursos. O sea, las cosas o las metas toman tiempo, o sea, recursos de tiempo, recursos humanos, es decir, o sea, a lo mejor estás haciendo un trabajo en equipo y tú quieres alcanzar una X meta, que tengas el equipo necesario para eso. También son los recursos, o sea, les digo, los recursos de tiempo, los recursos humanos, los recursos técnicos, o sea, que tengas tecnológicos, es decir, si necesito o quiero hacer X o Y meta, pues que si, no sé, quiero aprender a manejar, pues a lo mejor necesitas un coche, ¿no? O si no tienes un coche, pues entonces necesitas pagarte o pedirle a alguien prestar un coche, ¿saben? O sea, ese tipo de cosas, los recursos técnicos que necesites. Quiero conseguirme un novio en Alemania, pues entonces lo primero que tengo que hacer es a lo mejor aprender a hablar alemán o contactarme con una comunidad de alemanes que quieran aprender o que gusten hablar español y además saber yo del internet y encontrar esas comunidades, ¿saben? O sea, ese es el tipo de cosas que se ponen en lo realista, que yo tenga acceso a los recursos humanos, de tiempo, técnicos y económicos, o sea, incluso también, o sea, de pronto es como quiero tomar un curso de X o Y, pues te lo tienes que pagar, o quiero viajar a X o Y lugar, bueno, pues entonces tienes que ahorrar, o cuánto cuesta o cuánto dinero te va a tomar hacer ese viaje, o sea, ese tipo de cosas, eso es lo que da lo realista que puede o no ser una meta. Y finalmente, pues lo temporal es responder a la pregunta del cuándo, ¿no? Que esté acotado y sujeto a plazos, como dice ahí, porque una meta que no tiene plazos, o sea, que no le pones un tiempo, una fecha de caducidad, entonces es meramente una buena intención o un deseo, pero no es una meta. Una meta tiene fecha de caducidad, tiene una fecha para ser cumplida y es importante tener claro el tiempo en el que se va a lograr. Y ya entonces, pues eso es, aquí como pueden ver este pequeño esquemita, pues es el cumplimiento de las metas. Entonces, las metas SMART pueden ser planteadas a corto plazo sería de 6 meses a un año, mediano plazo puede ser de año, año y medio hasta 3 años, y o sea, hasta dentro de un año y medio hasta 3 años, hacia el futuro, y a largo plazo son las metas que son de 3 o más años en adelante, ¿no? Entonces, una vez que uno tiene un propósito claro, es decir, yo voy, el mío, inspirar personas,
a través de la docencia, la música, esto y lo otro. Entonces me pongo metas que tengan que ver o que me hagan cumplir ese propósito, ¿no? Y entonces ahí yo puedo hacer, dar cursos en tal lugar, trabajar en X o Y institución, generar este tipo de investigación, tomar un curso de esto, involucrarme en una X o Y causa, o sea, ese tipo de cosas pueden ser las metas que nos podemos ir poniendo para ir cumpliendo el propósito. Y además deben ir concatenadas, es decir, o bueno, pueden ir idealmente o como sugerencia que vayan concatenadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tus metas de corto se relacionen con las metas de mediano y las metas de mediano se relacionen con las de largo plazo, ¿no? O sea, que vayan siendo como una consecución de logros o como una consecución de situaciones que se van a ir logrando a partir de del propósito, ¿no? Por ejemplo, no sé, el ejemplo que les decía, no, pues conseguirme un novio alemán, pues a lo mejor mi primera meta es inscribirme en un curso de alemán, ¿no? O sea, tengo que aprender alemán. Entonces, pues mi primera meta a corto es que en los próximos 6 meses yo tome al menos un nivel de alemán en alguna escuela, ¿no? Y entonces tendría que investigar qué escuela, tendría que investigar cuánto cuesta, tendría que investigar cuánto tiempo le tengo que invertir, etcétera, ¿no? O sea, una serie de cosas, si puedo tomarla en línea, o si ya tendré que buscar un lugar presencial, o si incluso saber si en Querétaro existe una escuela de alemán o no, todo ese tipo de cosas. O un maestro privado o maestra, no sé, ¿no? Entonces todas esas decisiones se van tomando para ir encaminando mis metas. Y luego, o sea, les decía, uniendo las metas unas con otras, si ya después yo digo, bueno, en el mediano plazo ya aprendí alemán, entonces ahora a lo mejor para el mediano plazo, que quiere decir de aquí entre 1 año y 3 años máximo, a lo mejor ya ahorrarme para un viaje a Alemania, ¿no? Entonces a lo mejor empiezo a ahorrar desde ahorita, a la vez que estoy aprendiendo alemán, voy a decir, bueno, de mi sueldo, si yo quiero ir en 2 años a Alemania, pues entonces voy a empezar a ahorrar una X cantidad. Mi sueldo es de tanto, mis gastos son de tanto, entonces lo que me queda es tanto, entonces lo realista es que yo pueda ahorrar X cantidad al mes, ¿no? Y entonces ya voy aprendiendo alemán, voy ahorrando y luego a largo plazo, pues a lo mejor ya ponerme alguna otra meta relacionada, no sé, ir buscando a lo mejor una beca para generar poder tener una estancia más prolongada, no sé, ¿no? O sea, y eso ya hacia los 3 años o más adelante, ¿no? Para una meta de largo plazo. Y eso es como nada más por darles un pequeño y burdo ejemplo de cómo establecer las metas relacionadas con el propósito, ¿no? Con las cosas que yo quiero alcanzar hacia el futuro. Entonces, pues nada, es todo lo que quería decirles. Espero que este video les haya aclarado un poco la forma de trabajar con el propósito y con las metas. Sale pues cuídense mucho y nos estamos viendo. Gracias.